Buenos días, en el día de hoy vamos a hablar del mecanismo de feedback negativo o de retroalimentación negativa. El mecanismo de feedback negativo o de retroalimentación negativa es un mecanismo que pone el organismo en funcionamiento para evitar que cualquier variable fisiológica pueda alterar el medio ambiente interno, es decir, para no permitir que un exceso o un aumento de alguna variable fisiológica, como por ejemplo la temperatura, la glucemia, la presión arterial o los valores de presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono, por mencionar algunos, se disparen fuera de valores homeostáticos. Si nosotros cogemos muchos manuales de fisiología, nosotros escucharemos el término homeostasis. Homeostasis es la tendencia que tiene el organismo para mantener diferentes variables fisiológicas dentro de un rango normal, dentro de un rango estrecho. En muchos de estos libros podemos encontrar que establecen una analogía en la forma de cómo funciona el organismo comparándolo con un termostato. Vamos a verlo en esta imagen de aquí. Si nosotros comparamos el organismo con un termostato, nosotros podemos ver que si fijamos a que el termostato mantenga una temperatura estable de 26 grados centígrados, esa temperatura oscila muy próxima a esos 26 grados. Vamos a imaginar que estamos en un día lluvioso, de frío, y abrimos las ventanas de la habitación. En ese momento la temperatura va a disminuir por debajo del rango que teníamos establecido, en este caso por debajo de los 26 grados centígrados. Muy bien. Cuando eso sucede, hay algún elemento receptor que le informa a ese termostato que la temperatura está por debajo de lo que inicialmente habíamos seleccionado. Cuando eso sucede, ese termostato entiende que tiene que poner en funcionamiento mecanismos para aumentar la temperatura y devolverla al valor inicial preestablecido de 26 grados centígrados. Bien, pues entonces el termostato, como se ha producido una disminución de la temperatura, lo que hace es activar el motor que provoca un aumento de calor y de esa manera provocamos un aumento de la temperatura. Cuando se produce ese aumento de la temperatura, ya volvemos a tener la temperatura dentro de rango homeostático o dentro del valor prefijado previamente. Este ejemplo nos sirve para entender cómo el organismo va a regular diferentes variables fisiológicas. Como ya decía anteriormente, la glucemia sanguínea se mantiene dentro de un rango estable, la temperatura corporal, la presión arterial y otras variables fisiológicas se mantienen dentro de un rango homeostático. Si hay alguna alteración del medio externo que provoque un aumento de estas variables fisiológicas, el organismo pone en funcionamiento una serie de elementos para devolver esa variable fisiológica dentro de los rangos normales. En este mecanismo de feedback negativo intervienen los siguientes elementos. Un estímulo que va a alterar una condición que venía estando controlada. Esta alteración de la condición controlada va a ser captada por un elemento receptor. Este elemento receptor es un mensajero que envía una información al centro de integración. El centro de integración es, por decirlo de alguna manera, como la cabeza pensante que tiene la capacidad para tomar decisiones. De tal manera que cuando este centro de integración recibe la información proveniente del elemento receptor de la alteración de la condición controlada, va a enviar una orden a un elemento u órgano efector y ese elemento u órgano efector va a producir una respuesta. Esa respuesta va encaminada a sufragar o eliminar la alteración de la condición fisiológica controlada para de esta manera devolver esa condición controlada dentro de los valores homeostáticos. Vamos a poner un sencillo ejemplo con la temperatura. El estímulo que altera la condición controlada podría ser el ejercicio físico. Si estamos realizando ejercicio físico un día que además es soleado, además estamos vistiendo una prenda de color negro y o de plástico, pues lo normal es que la temperatura aumente por encima de valores homeostáticos.
Esta temperatura que venía desarrollándose dentro de valores homeostáticos va a aumentar. Nuestro organismo no puede permitir que la temperatura aumente por encima de un determinado valor, ni tampoco que disminuya por debajo de otro valor. De manera que cuando por ejercicio nosotros producimos calor y aumentamos la temperatura corporal, se va a desatar todo este mecanismo de feedback negativo que tiene por objeto producir una disminución de la temperatura para devolverla dentro de los valores homeostáticos. Esta condición controlada alterada de la temperatura va a ser captada por un elemento receptor. De forma particular, al elemento receptor que recoge la información de los cambios en temperatura se le llama termoceptor. Nosotros tenemos termoceptores a nivel de la piel y también de una forma más central, muy próximos al hipotálamo, que están censando continuamente la temperatura de la superficie corporal y también de la sangre. Ese elemento receptor o termoceptor va a enviar una información al centro de integración. La información que es enviada desde un elemento receptor del tipo que sea baroceptor, quimioceptor, fotoceptor, termoceptor, etc., siempre es una información de tipo aferente. Esta información aferente va a ser enviada al centro de integración. El centro de integración, como comentaba anteriormente, tiene la capacidad de tomar decisiones. Ese centro de integración recibe la información enviada por el elemento receptor y la integra, la interpreta y entonces va a enviar una orden a un elemento efector. Como lo que se produce es un aumento de la temperatura, el elemento efector tiene que ser algún órgano o glándula cuya respuesta vaya encaminada a producir un descenso de la temperatura. En este caso, el elemento efector va a ser una glándula sudorípara. Y la respuesta provocada por esta glándula sudorípara va a ser producción de sudor. Bueno, la información o la orden que el centro de integración le envía al elemento efector es una información de tipo eferente. De tal manera que la información que entra o que llega al centro de integración es información aferente y la información que desde el centro de integración es enviada a un elemento efector es información eferente. Una vez que el elemento efector, en este caso la glándula sudorípara, produce el sudor, la respuesta va a provocar una disminución de la temperatura. Por eso tiene el simbolito negativo para representar que la respuesta provocada por este elemento efector va en dirección contraria a la alteración de la condición controlada. Pero pongamos el ejemplo contrario. Pongamos el ejemplo en el que salimos en algún momento a un entorno helado con ropa insuficiente. La alteración o la condición controlada, o mejor dicho, el estímulo que altera esa condición controlada va a ser el frío del ambiente externo. Este frío de ambiente externo va a alterar una condición como la temperatura, pero va a producir una disminución de la temperatura. Esa disminución de la temperatura por debajo de lo que venían siendo valores homeostáticos o normales va a hacer que un elemento receptor, también termoceptor, recoja esa información y envíe una señal de tipo aferente al centro de integración que anteriormente no he comentado, que es el hipotálamo. El hipotálamo es el centro termorregulador del organismo y el encargado de mantener la temperatura dentro de valores homeostáticos. Y este hipotálamo integra esa información y toma una decisión de tal manera que envía una orden motora o eferente a un centro a un elemento efector. El elemento efector, en este caso, como lo que dispara todo el mecanismo es un descenso de temperatura, va a ir en el sentido de producir un aumento de la temperatura corporal.
El elemento efector en este caso ya no van a ser las glándulas sudoríparas que terminarían produciendo sudor y un descenso de la temperatura, sino que van a ser los propios músculos esqueléticos. Y la respuesta va a ser la tiritona. Esa tiritona o esas contracciones musculares involuntarias tienen por objetivo producir un aumento de temperatura, de tal manera que esa disminución de la temperatura se va a ver compensada con las contracciones de los músculos esqueléticos produciendo tiritona que producen un aumento de la temperatura, de tal manera que si se había producido un descenso de temperatura, esa tiritona contribuye a mantener la temperatura de nuevo dentro de valores homeostáticos. Vamos a seguir con un ejemplo relacionado con la presión arterial. Vamos a imaginar que estamos en una situación en la que, tumbados en la cama de cúbito supino, de manera inmediata nos ponemos de pie. En esa circunstancia lo que sucede es que la sangre tiende a quedar almacenada en los miembros inferiores, de tal manera que se produce una disminución de la presión arterial. En esas condiciones el estímulo sería levantarse de manera inmediata. Y la condición alterada sería la presión arterial produciendo una disminución de la presión arterial. Como cualquier otra variable fisiológica, la presión arterial también tiene que mantenerse dentro de valores homeostáticos, de tal manera que si hay alguna alteración en este valor, bien sea por encima o bien sea por debajo, el organismo va a tratar de contrarregularlo, va a enviar señales a un centro de integración, el cual a su vez va a enviar órdenes a un órgano efector, el cual a su vez va a poner en funcionamiento una respuesta para mantener esa variable siempre dentro de valores homeostáticos. En el caso de que se produzca una disminución de la presión arterial, va a ser recogida por un elemento baroceptor. Los baroceptores que se encuentran en el callado aórtico y en la bifurcación de la arteria carótida son elementos receptores sensibles a la presión arterial. De tal manera que este baroceptor va a enviar una información de tipo aferente a un centro de integración que va a ser el centro cardiovascular, y este centro de integración va a enviar una orden eferente a un elemento efector para producir un aumento de la presión arterial. En el caso concreto de la presión arterial, cuando lo que buscamos es producir un aumento de la presión arterial, el elemento efector va a ser el corazón y también van a ser los vasos sanguíneos. ¿Cuál va a ser la respuesta del corazón y de los vasos sanguíneos? Pues aumentar la frecuencia cardíaca y producir vasodilatación. Perdón, vasoconstricción. ¿Por qué la respuesta provocada por el órgano efector va encaminada a un aumento de la frecuencia cardíaca y de la vasoconstricción? Porque de esa manera garantizamos el aumento de la presión arterial. De tal manera que nosotros estamos tumbados tranquilamente, nos levantamos de una forma súbita, se produce una disminución de la presión arterial, esa disminución de la presión arterial supone una alteración de una variable fisiológica que hasta ese momento se movía dentro de valores homeostáticos, va a ser recogida por un elemento receptor, en el caso concreto de la presión arterial, por baroceptores que se encuentran en el callado aórtico o en la bifurcación de la arteria carótida, van a enviar una información de tipo aferente a un centro de integración, que para este caso concreto es el centro cardiovascular situado en el bulbo raquídeo, y ese centro cardiovascular va a enviar órdenes eferentes a elementos receptores, perdón, a elementos efectores. El elemento efector en este caso va a ser tanto el corazón como los vasos sanguíneos.
La respuesta que van a provocar esos elementos efectores va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción. Y de esa manera conseguimos el aumento de la presión arterial que provoca que de nuevo se encuentre dentro de valores homeostáticos. Vámonos al caso contrario. Vámonos al caso en el que un aumento de la presión arterial, por ejemplo, por el ejercicio o, por ejemplo, también por alguna noticia desagradable que nos puedan dar en algún momento, produce un aumento de la presión arterial. Como habíamos dicho anteriormente, la presión arterial hasta ese momento se movía dentro de valores homeostáticos, se produce un aumento de la misma y eso desata todo este mecanismo de feedback negativo. Ese aumento de la presión arterial va a disparar un elemento receptor, ya hemos comentado que son los varoreceptores, que van a enviar información de tipo aferente a un centro de integración. Ese centro de integración recoge esa información, la interpreta y toma la decisión de enviar una señal de tipo eferente a un elemento efector. En este caso, el elemento efector va a ser el mismo que en el caso anterior, tanto el corazón como los vasos sanguíneos. Pero como ahora lo que pretendemos es producir una disminución de la presión arterial que ayude a bajar el valor y a introducirlo de nuevo dentro de valores homeostáticos, la respuesta del corazón va a ser una disminución de la frecuencia cardíaca y a nivel de los vasos sanguíneos, en lugar de producirse una vasoconstricción, se va a producir una vasodilatación. Con esta respuesta, disminución de la frecuencia cardíaca y vasodilatación de los vasos sanguíneos, nosotros conseguimos disminuir la presión arterial y volver esa condición controlada dentro de valores homeostáticos. Y vamos a poner un último ejemplo, el ejemplo de la glucemia sanguínea. La glucemia sanguínea es una condición controlada que también se mantiene dentro de variables o de valores homeostáticos y que se ve alterada por dos circunstancias, por un aumento o por una disminución. Por ejemplo, en el caso de que el estímulo sea un ejercicio prolongado, eso podría provocar una disminución de la glucemia sanguínea. Cuando se produce esa disminución de la glucemia sanguínea por debajo de los valores homeostáticos, un elemento receptor va a enviar una información aferente a un centro de integración. Ese centro de integración integra esa información y toma la decisión de enviar una información de tipo eferente a un elemento efector. Para el caso concreto del mantenimiento de la glucemia sanguínea, el elemento o el órgano efector va a ser el páncreas. ¿Cuál es la respuesta que va a provocar el páncreas? Pues la respuesta va a ser la liberación de glucagón. En esas condiciones, el páncreas produce como respuesta la liberación de glucagón y el glucagón va a producir un aumento de la glucemia sanguínea. Vámonos al caso contrario. La condición controlada sigue siendo la glucemia sanguínea, pero en este caso se produce un aumento súbito o pronunciado por encima de valores homeostáticos de esa glucemia sanguínea. En estas condiciones hay un elemento receptor, igual que hemos comentado en todos los casos, que envía una información de tipo aferente a un centro de integración. Ese centro de integración envía una orden eferente a un elemento efector que va a volver a ser el páncreas, pero en este caso la respuesta tiene que ir encaminada a producir una disminución de los valores de glucemia sanguínea. Pues en ese caso, el elemento efector páncreas, la respuesta que va a dar no va a ser liberar glucagón, sino la hormona que tiene un efecto contrario, que es la insulina. El páncreas en esas condiciones libera insulina y la insulina produce una disminución de la glucemia sanguínea que ayuda a que esa glucemia sanguínea vuelva a introducirse dentro de valores homeostáticos.